Capítulo 7, del 1 al 8. Marcos, capítulo 7, del 1 al 8. Y así dice la palabra de Dios. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban, porque los fariseos y todos los judíos, aferrados a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Le preguntaron, pues, los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él, les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros, de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Padre amado, gracias, Señor, por habernos traído, juntado aquí a todo tu pueblo, Señor, y podemos tener el privilegio de juntos alabar tu nombre con estos cantos, Señor, estos cantos que te glorifican. Y sabemos, Señor, que tú los recibes como sacrificio de alabanza para ti, Señor.
Te pedimos pues, Señor, que ahora, Padre Santo, prepares nuestros corazones a recibir tu santa palabra, que podamos entenderla, Padre, y ponerla en práctica, Señor. Gracias por habernos dejado este precioso libro, Señor, que es el que nos instruye, es el que nos dirige, es el que alumbra nuestro camino para que no nos desviemos de ti, Señor. Así que te pido pues, Señor, que seas tú quien nos hable a través de tu santa palabra, en el nombre santísimo de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. El pueblo judío fue escogido de entre todos los pueblos de la tierra para que dieran a conocer al Dios verdadero a través de todo el mundo. Dios les dio sus leyes y sus decretos para que los llevaran a cabo, para que fueran un testimonio a los pueblos de su alrededor. Bájele por favor, hermanos. Los cuales adoraban toda clase de ídolos, pero con el tiempo el pueblo de Dios se empezó a apartar de él y poco a poco reemplazaron su relación con Dios por la religión muerta. Esta religión, que es un conjunto de mandatos establecidos por el hombre, esto es la religión. Dios está en contra de esto y anima a todos a vivir una vida en una relación estrecha con Él. Así como la relación de un padre con sus hijos. Los fariseos habían llegado a un punto donde ellos creían que no necesitaban de Dios, donde su confianza estaba puesta en que ellos estaban guardando sus ritos y tradiciones y por eso ellos estaban bien. Estaban muy equivocados. Cristo los tuvo que reprender muchas veces por esto. Debemos de tener cuidado nosotros, hermanos, de caer en los peligros de la religiosidad. En tratar de suplir la relación con Dios por el hacer cosas. Dios quiere que seamos, no tanto que hagamos, ¿verdad? Cuando somos, entonces de ahí va a resultar lo que hacemos, pero a veces lo queremos poner al revés. Queremos hacer en vez de ser. Hoy quiero que veamos algunas características de la religiosidad. La primera característica es que pone su énfasis en lo exterior. Esto es religiosidad. Pone el énfasis en las cosas exteriores. Dice el versículo 1 y 2, se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén. Estos hombres eran religiosos extremadamente, hermanos. Ninguno de nosotros le llegamos a ellos en ni siquiera un poquito a cómo ellos eran. Ellos eran personas que conocían la palabra de Dios. Ellos eran personas que se la pasaban en el templo, que ayunaban muchas veces, que oraban 2 o 3 veces al día, caían de rodillas ahí donde quiera. Estos eran hombres y mujeres que diezmaban, que hacían todos según ellos, los mandatos de la ley y muchos más que ellos habían establecido. Sin embargo, ellos fueron apartándose de esa relación con Dios y fueron estableciendo su propia justicia.
dice el versículo 2, los cuales viendo algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, ¿qué hacían? ¿Qué hicieron? Los condenaban, ¿verdad? Les apuntaron el dedo. La religiosidad es una trampa del enemigo porque aparta a las personas de Cristo. Pone su énfasis en las cosas de afuera. Los escribas y los fariseos habían caído en esa trampa. Se olvidaron de su relación con Dios y habían añadido más de 600 mandamientos, los cuales enseñaban al pueblo y los oprimían con pesadas cargas que ellos no querían levantar ni con un dedo, dijo el Señor Jesucristo. En en Mateo 23, 3 al 5, vea conmigo lo que les dice el Señor a los discípulos, hablando acerca de los fariseos y de los escribas. Y el Señor Jesucristo les dice estas cosas. Le dice, así que todo lo que os digan que guardéis, o sea, lo que los fariseos digan que guarden, dice, guardadlo y hacedlo. Pero fíjese lo que dice más adelante. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y muchas cosas ahí más adelante le sigue diciendo el Señor Jesucristo a sus discípulos que hacían estos hombres religiosos. Pero todo esto que hacían era para ser vistos por los hombres, para ser alabados por los hombres. Eso es religiosidad. Pone el énfasis en las cosas de afuera. La religiosidad se enfoca en el hacer, no en el ser. Busca el cambio en las cosas que se ven, no el cambio interior, el cambio del corazón. Es más fácil hacer cosas que enfocarse en el ser, en el carácter piadoso que viene como resultado de una relación con Cristo, quien es el único que puede cambiar el corazón del hombre. La religión cambia por fuera, hermanos. La relación con el Señor Jesucristo cambia por dentro. ¿Verdad? Lo hemos experimentado nosotros, ¿verdad? En la religión, las cosas exteriores nada más. Mientras el hombre ve, a todo está bien, pero cuando no lo está viendo nadie, sale lo que hay en el corazón. Que la religión no puede cambiar el corazón. Los fariseos eran expertos en esto. Eran los maestros de las apariencias. Con razón, más adelante el Señor les llama hipócritas, ¿verdad? Hipócritas. Esa palabra viene en tiempos antiguos, lo usaban los actores de los teatros, que se ponían máscaras, ¿verdad? Y así hacían sus papeles en la actuación. De ahí viene la palabra hipócrita. Entonces da a entender que pues la persona pone su máscara pretendiendo que está alegre y por dentro está triste. O pone su máscara pretendiendo estar triste, pero por dentro está alegre, ¿verdad? Eso es hipócrita, ¿verdad? Aparentar ser algo que uno no es en realidad. Y el Señor Jesucristo reprende a estos hombres. Estos hombres, porque eran ellos maestros de las apariencias.
Oraban, sí, pero sus oraciones eran para ser vistos por las personas, para que las personas dijeran: mira qué bonito ora, mira, se la pasa orando. Yo lo miré hace rato, allá estaba orando, y ahorita una cuadra adelante lo veo y allá está orando todavía. Se la pasa orando, es un hombre de oración. Y reciben alabanza de los hombres. Ellos sí oraban, pero sus oraciones eran para ser vistos por las personas. Diezmaban, sí, pero era para glorificarse a ellos mismos. Estaban en las sinagogas, sí, pero sus corazones estaban lejos de Dios. Estaban en las sinagogas, pero su corazón estaba en Disneylandia, o su corazón estaba en Las Vegas, o su corazón estaba en otro lado. Lucas 21, 1 al 4, dice: levantando los ojos, está hablando del Señor Jesucristo, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. Y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Estos hombres sí diezmaban, daban sus diezmos y todo, pero lo hacían para que las demás personas lo vieran, ¿verdad? Quizás sacaban los billetes de a 100, ¿verdad? Antes no había billetes de estos, pero para que me entiendan, ¿verdad? Sacaban su dinero, cualquiera que sea, monedas o lo que ellos daban, y quizás hasta los aventaban ahí, ¿verdad? Para que todo el mundo viera lo que estaban dando. Y estaban recibiendo honra de los hombres. Y eso era todo lo que iban a recibir, ¿verdad? Y el Señor Jesucristo conoce, hermanos, Él se fija en el corazón. Él se fija en su corazón, ¿verdad? Su corazón y los motivos por el cual hacemos las cosas. Así que nunca pretendamos engañar a las demás personas o engañar a Dios, hermano. Seamos reales, seamos lo que somos aquí, seamos allá en nuestros hogares, en nuestros trabajos, donde quiera que andemos. Seamos personas íntegras, completas. Que lo que decimos aquí lo digamos allá en China también, si es que algún día va a China. No quieren ir, ¿verdad? Yo tampoco. Otra característica de la religiosidad es que busca la perfección en sus propias fuerzas. Busca la perfección en sus propias fuerzas. O sea, él quiere o ella quiere hacerlo en sus propias fuerzas. Versículo 3 y 4 de Marcos 7 dice: porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen, y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen, y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. La religión es lo que el hombre hace para Dios, lo que el hombre hace tratando de agradar a Dios. La religión es tratar de buscar la aceptación de Dios por sus méritos propios. Por eso ve tantas personas que están atrapadas en la religión, y usted los ve cumpliendo mandas. Se van de rodillas, se golpean la espalda, hacen sacrificios,
Están pretendiendo agradar a Dios en sus propias fuerzas. Eso es religión. Dios no quiere eso. Dios no quiere eso. Los fariseos hacían muchas obras. Ayunaban para ser vistos por los hombres. Daban limosnas para exaltarse a ellos mismos. Todo lo hacían pensando que de esa manera estaban agradando a Dios. Qué lejos estaban de Dios. Mateo 23:23 dice el Señor Jesucristo: ay de vosotros, escribas y fariseos, aquí está la palabra, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Miren, aquí dice, ¿verdad?, que ellos diezmaban de todo lo que tenían, hasta de las cositas más pequeñas, hasta de la menta, del eneldo, del orégano, del chipilín, de todas sus verduras, ¿verdad? Lo más pequeñito que ellos tenían, lo diezmaban de estas cosas, sí. Pero el Señor Jesucristo les está diciendo que dejaron lo más importante. ¿Qué es lo más importante? La justicia, la misericordia y la fe. Ahora, no dice que no es importante darle al Señor, ¿verdad? Porque dice, esto era necesario hacer, ¿qué? Diezmar es necesario hacer, pero sin dejar de hacer lo otro, la justicia, la misericordia, la fe, ¿verdad? Entonces, vemos ahí que la religiosidad busca hacer las cosas en sus propias fuerzas. La religiosidad se compara con las demás personas, pero siempre se va a comparar con alguien que es peor que él o ella, para de esa manera sentirse bien. Su bienestar viene de su propia aprobación, no de la aprobación de Dios. Ellos mismos son los jueces de ellos mismos. Y si yo me voy a juzgar a mí mismo, me voy a comparar con alguien mucho peor que yo, ¿verdad? Para poder así de esa manera aprobarme a mí mismo. Pero eso está mal, ¿verdad? El que nos aprueba es el Señor. Y nunca debemos de compararnos con las demás personas. Eso le corresponde al Señor, juzgar entre uno y otro. Lucas 18, 9 al 14, para que podamos tener una idea más completa de cómo eran estos hombres, los fariseos. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos, estos eran ellos, los religiosos, dice, y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo, el otro publicano. Publicano, no republicano. Uno o pecador, ¿verdad? También le llamaban a los publicanos y pecadores, ¿verdad? Entonces dice, ayuno 2 veces. Dice, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. ¿Ve? Oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ahí estaba el publicano, ahí al lado de él. Dice, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo,
Dios, sé propicio a mí, pecador. Aquí cabe bien ese versículo, un corazón contrito y humillado no lo desecharás tú, ¿verdad? Que dice el salmista. Entonces dice, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. O sea, el publicano quedó justificado antes que el fariseo. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces vemos de nuevo, hermanos, que Dios ve el corazón de la persona, ¿verdad? Dios ve su corazón, Dios ve mi corazón, y Él sabe lo que hay en él. A Él no lo podemos engañar. Nunca el hombre, por más religioso que sea, podrá alcanzar el favor de Dios por sus propias obras. Nunca, nunca de los nunca. Una persona, por más religioso o religiosa que sea, va a poder alcanzar el favor de Dios, su aprobación. No. ¿Por qué? Porque la única manera, hermanos, de alcanzar el favor de Dios es a través de los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él fue el que se dio por nosotros en sacrificio en esa cruz del Calvario. Por nosotros o en nosotros no hay nada bueno. Si Dios nos ve, a cada uno de nosotros que hemos confiado en Cristo, nos ve como justificados, es por la justicia de Cristo. Es porque un día nosotros reconocimos nuestro pecado, reconocimos que no podíamos hacer nada para salvarnos a nosotros mismos y acudimos a nuestro Señor y Salvador, le pedimos perdón por nuestros pecados y en ese momento Él vino a nuestro corazón y Dios dijo, justificados, justificado. ¿Por qué? Por la justicia de Cristo. En nuestras propias fuerzas, yo creo que algunos de nosotros quisimos agradar a Dios y no podíamos. Pensábamos que con ir a la iglesia ya estábamos bien. Pensábamos que con prenderle una veladora ya estábamos bien. O con cumplir una manda o algo que habíamos prometido ya estábamos bien. Pero nunca logramos tener esa paz en nuestros corazones. La paz que solamente Cristo puede dar. Amén. Queríamos agradar a Dios en nuestras propias fuerzas, pero sí es imposible. Nunca se puede llegar a agradar a Dios en nuestras propias fuerzas. La siguiente característica de la religiosidad es que pone primero la tradición en vez de la relación con Cristo. Versículo 5 de Marcos 7 dice, le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Los fariseos, tratándole de dar una lección al Dios Todopoderoso, a Jesucristo mismo, tratándole de decir, así no se hacen las cosas, estás mal. Nosotros llegamos a la perfección. Nosotros tenemos nuestras tradiciones. ¿Y por qué tus discípulos no las guardan? Los fariseos se ofendieron cuando vieron a los discípulos de Cristo comer sin haberse lavado las manos. Estaban quebrantando la tradición de los ancianos, pensaron ellos. ¿Cómo era posible que Cristo no los reprendiera por hacer esto? Señor, mira a Pedro, mira las manotas sucias que trae y así anda arrancando espinas y se las está comiendo. Y Juan también, mira, y todos los demás.
sucios, que no entienden que están quebrantando la tradición de los ancianos. Eso está mal, están pecando. No se daban cuenta que los discípulos de Cristo gozaban de la relación de amor con el Salvador. ¿Qué más querían? ¿Qué más querían? ¿Qué importa que comieran con las manos sucias? Tenían la relación con Cristo Jesús. Que eso es todo lo que importa, hermanos. Tenían a Cristo dirigiendo sus vidas, caminaban con Él, compartían todo con Él. Eso es lo más importante. Eso es lo más importante. El enemigo quiere que nos enfoquemos en cositas pequeñas ahí y que andemos viendo a ver qué. Hermanos, lo más importante es que usted goce de una relación con su Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hay lugares donde ponen tanto énfasis en la ropa, hermanos, que no dejan pasar personas si no tienen una corbata. Hombres, si no tienen una corbata, no los dejan pasar. Mujeres, si van con pantalón, no las dejan entrar. Le digo porque yo estuve en una iglesia así, mi primera iglesia. Se enfocaban tanto en esas cosas que, ¿no? Ahí hasta se tenía que rasurar el bigote. Ahí todos los hombres sin bigote. No, hermanos, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Guardando tradiciones. Las mujeres con la falda hasta los tobillos. Y luego después las descubrían, no, allá en su casa unos shorts. Y que no tienes que hacer esto, ni esto, ni esto, ni esto. El corazón lejos del Señor Jesucristo y enfocándose en cosas que no tienen importancia. Los discípulos gozaban de esa relación con su Señor y Salvador Jesucristo. Los fariseos eran estrictos en su religión. Ponían primero sus tradiciones antes de la relación con Dios. Ese Dios que había hecho tantos milagros en su pueblo. Ese mismo Dios que estaba ante ellos en la persona misma de Cristo, ahí enfrente lo tenían. Quien fue rechazado por ellos porque ellos querían seguir en sus tradiciones. Ellos querían tener el control de la gente. ¿Cómo era posible que este hombre, este carpintero, viniera a echarles a perder su negocio? No, ellos no querían un intruso. Ellos querían seguir con el control de la gente. Y les imponían regla tras regla, mandamiento tras mandamiento, y ahí andaban como detectives viendo que todos estuvieran guardando sus tradiciones. Y de esta manera, ok, ya estás bien. No, sus corazones estaban lejos de Dios. Y eso fue lo que el Señor Jesucristo les dijo. Por eso, hermanos, la religiosidad es peligrosa. Ponga su fe en Cristo, no en sus propias obras. En Cristo, no en la religión. Solo Cristo puede salvarle. Hechos 4, 11 y 12. Dice la Biblia de esta manera. Este Jesús es la piedra aprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. 12. Y en ningún otro hay salvación,
porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En ningún otro hay salvación. La Biblia es bien clara. La Biblia es bien clara. No hay muchos caminos, no hay muchos medios para llegar a Dios. Todas las religiones son buenas, dicen algunos, porque todas nos llevan a Dios. Déjeme decirle, ninguna religión lleva a la persona delante de Dios. Solo Cristo, quien es el camino. Él es el único que nos puede llevar a Dios. Por último, vamos a ver cómo Cristo reprende la religiosidad. Versículos 6 al 8 dice, respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Dejando, dice, el mandamiento de Dios, haciendo a un lado lo que Dios les dijo, ellos ponen por encima de lo que Dios mandó, ellos estaban poniendo sus propios mandamientos. El Señor Jesucristo fue duro con los fariseos, no porque los odiaba, sino porque quería que despertaran a la realidad. Quería que se dieran cuenta que por guardar sus tradiciones es imposible entrar al reino de los cielos. Quería que se dieran cuenta que por ser religiosos nunca podrían agradar a Dios, porque Dios quiere relación, no religión. Dios quiere relación. Dios le espera todos los días, hermano, hermana. El Señor Jesucristo está esperando todos los días con los brazos abiertos para que usted venga a platicar con Él. ¿Cuántas veces le ha dejado esperando? Y mire, Él no necesita de nosotros. Nosotros necesitamos de Él. Él quiere que desarrollemos esa relación con Él, que le platiquemos cómo nos sentimos, que nos gocemos con platicar con nuestro Señor y Salvador, para que Él vaya cambiando, vaya moldeando nuestro carácter, para que seamos como dijeron de los discípulos, que les reconocían que habían estado con Jesús, ¿verdad? Cuando los miraban en el libro de los Hechos, cómo hablaban y los milagros que hacían. La gente reconocía que habían estado con Jesús, que así también nosotros, que las demás personas reconozcan que hemos estado en oración, en relación y en oración con el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque de esa manera vamos a responder como Él quiere, cuando tenemos una buena relación con Él. No nos vamos a dejar llevar por nuestras emociones y por el coraje o por lo que sentimos, sino que vamos a ser controlados por el Espíritu Santo. La Biblia nos dice que no contristemos al Espíritu Santo, ¿verdad? Lo podemos contristar con nuestra desobediencia. No, hermanos, seamos obedientes a nuestro Señor. Dios quiere relación, no religión. Relación con Él. Cristo les llamó hipócritas a los fariseos, a los que se suponía que eran los maestros de la ley, los que tenían a su cargo el enseñar al pueblo los mandatos de Dios.
el Señor Jesucristo los miró a los ojos y les dijo: hipócritas. ¿Por qué? Porque él aparentemente estaba viendo los ojos, pero estaba viendo el corazón. Y estaba viendo que todo lo que hacían era para agradar a los hombres, para tomar gloria para sí mismos y no para agradar a Dios. Estos hombres religiosos hicieron a un lado la justicia de Dios y establecieron la suya propia. Hacían muchas cosas pretendiendo agradar a Dios. Pero todo eso eran mandatos de hombres. Su corazón estaba lejos de Dios. Esto es lo que hace la religiosidad en el hombre. Hay más esperanza para un pecador que se salve que para un religioso. ¿Por qué? Porque como vimos aquí el fariseo y el publicano, ¿verdad? El fariseo pensaba que estaba bien. Él no tenía necesidad de Dios, no tenía necesidad de Cristo. Sin embargo, el pecador, el publicano se dio cuenta de su necesidad. Y él le pidió a Dios, ¿verdad? Por eso la persona religiosa es dura para que reconozca su necesidad de Cristo Jesús. Pare de tratar de agradar a Dios en sus propias fuerzas. Abra sus ojos a la realidad. Es solo a través de Cristo que usted puede encontrar el favor de Dios. Venga a Él, entréguele su corazón a Él y recíbalo como su Señor y Salvador. Venga a Él y pídale perdón por sus pecados. Dígale: Señor Jesús, yo reconozco que necesito de ti. Reconozco que necesito perdón de mis pecados. Salva mi alma, dame vida eterna. El Señor Jesucristo prometió a todo aquel que venga a Él y crea en Él y ponga su confianza en Él. Él prometió que en ese momento recibe vida eterna. ¿Qué espera? Hágalo este día. Hágalo y empiece a servirle a Dios en una iglesia donde se predique la palabra de Dios. Que Dios le bendiga.